Bien, pues ya estamos de regreso y estamos platicando y me da mucho gusto estar platicando con Alejandro Gutiérrez, que nos visita hoy en el estudio. Él está en Madrid, generalmente se contacta con nosotros para hablar desde Madrid a altas horas de la noche, porque los horarios son así, pero bueno, hoy está en México y está en el estudio con nosotros platicando. Y bueno, oye, el tema, Alejandro, el tema de el ejército y López Obrador, que es un tema que ya todo el sexenio se ha venido hablando de esa agenda en particular, de eso en particular, sobre todo a raíz de que utiliza el ejército, digamos, en su estrategia de seguridad, sea lo que sea eso, y sobre todo a raíz de el rescate del soldado Cienfuegos, ¿no? De Sí. cómo López Obrador ha hecho del ejército un instrumento de gobierno prácticamente. Obviamente está toda esta carga administrativa que también le pasa al ejército, lo mete, digamos, en la construcción de, de infraestructura, ¿no? Hace aeropuertos, en fin. Pero el presidente de la República, todo el sexenio ha tenido que pues responder en algunos momentos, pero es la pregunta, digamos, que es recurrente a lo largo del sexenio, cuando se le puede preguntar al presidente sobre estos temas. Y hace poco le preguntaron precisamente sobre este asunto de cómo un perfil como el de López Obrador había convertido el sexenio en un sexenio militar, donde los militares estaban metidos en todo. Y él declaró algo que me parece interesante de analizar. Él dijo, a ver, yo cuando llegué al poder encontré un desastre, no, muy en su estilo, ¿no? No da detalles, no te da elementos para tener más información, simplemente te habla como él generalmente te habla. Encontré un desastre y si no hubiera sido por el ejército, creo que no hubiera logrado prácticamente gobernar este país. ¿Cómo ves a López Obrador y al ejército a 4 meses de que termine ya el sexenio? ¿Cuál es el legado que tú ves, sobre todo en términos de gobierno, en términos no necesariamente administrativos, que ahí va a ser un tema sacar al ejército porque administrativamente ya lo tiene muy, muy, muy arraigado, pero en términos políticos, es decir, la relación del presidente de la República con el ejército, me parece que alteró las relaciones cívico-militares, ¿no? Altera esas relaciones cívico-militares y ahora va a ser muy difícil desligar al ejército mexicano de la acción de gobierno. Y entonces ahí yo te preguntaría, ¿cuál sería el saldo, digamos, de esta relación que el presidente deja con el ejército mexicano para pasar en un segundo momento a hablar de la relación que viene, es decir, de la relación en el caso eventual, que parece que es lo más probable, de que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de este país? ¿Cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con el ejército? Porque es el mismo ejército. Sí, es el mismo. Pero vamos por partes. ¿Cómo ves el legado del presidente en torno a esta agenda del ejército mexicano con el presidente? Yo creo que el estilo de López Obrador es un estilo como muy personalista, muy que como que concentra él la figura, el poder, la fuerza de sus decisiones o de las decisiones de su gobierno. Entonces, eh, la relación con el ejército de Andrés Manuel López Obrador es un asunto absolutamente personal y yo también creo que alteró, si no es que incluso destrozó la política de relación ejecutivo-ejército. Uh-huh. Eh, por esto, este cambio tan radical que hace él desde el inicio a su llegada, ¿no? Tras las reuniones con el secretario de Defensa y el secretario de Marina de Peña Nieto, que coincidentemente era Sí, sí, sí. Cienfuegos en este Cienfuegos, caso. claro. Después de esas reuniones, cuando López Obrador hace un cambio de 180 grados en su posición respecto a lo Sí. del ejército y se va de la mano con ellos prácticamente en todas. Eh, Entregándoles, pues, no solamente la construcción de las obras Uh-huh. centrales, sino de la administración de estructuras, sensibles, ¿no? Aeropuertos y todo esto, los puertos mismos. Y entonces esa es la parte donde yo creo que en un solo periodo de gobierno se avanzó a tal nivel
que, que quien venga, en este caso muy posiblemente Claudia Sheinbaum, pues lo tiene muy complicado para cambiar algo. Para gestionar incluso, ¿no? Sí, gestionar la relación. Sí, o sea, digamos que va a estar muy sujeta a la imposición de las decisiones del propio ejército. Porque además, a ver, parece una nimiedad, pero me da la impresión de que también va a pesar, o no sé si pesar, pero va a jugar un rol. El tema del género, ¿no? Es decir, un ejército todavía inmiscuido en esta idea de generales, etcétera, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, bueno, esa parte yo creo que es la parte que hay que esperar, hay que verlas, ¿no? Pero creo que estoy de acuerdo contigo en el que muy seguramente eso también va a influir, ¿no? Pero además es un ejército que yo tengo la impresión de que está muy engolosinado con lo que ha conseguido. No quiero ver qué va a pasar en la sucesión del secretario de Defensa. Secretario de la Defensa, porque si recordamos bien, ha habido al menos en los dos últimos sexenios donde ha habido hasta violencia por ahí, ¿no? O sea, y relaciones de tensión muy graves, por no decir más, ¿no? De lo que, o sea, se llevan muy pesado entre ellos. Sí, hay una historia oculta ahí en el tema de defensa, claro, que no necesariamente se lee en los periódicos todos los días. No se lee, de hecho, nada. Ya platicaremos, a ver si la próxima semana tenemos oportunidad de platicar de la sucesión de la defensa, porque me parece que es un tema aparte. Yo creo que que da para mucho. Ese va a ser un tema fundamental. Sí. Entonces, pero bueno, lo que también es cierto es de que ya hay una ruptura de lo que fue el grupo del general Cervantes, con la llegada del actual secretario de la Defensa, de Crescencio Sandoval. Entonces, digo, hay esa ruptura, pero no creo que esté tan asegurada la sucesión total del grupo Sandoval. Eso va a ser interesante. Sí, vamos a verlo. Sí. Y por otro lado... Que es la misma facción, digamos, de Cienfuegos. De Cienfuegos. ¿No? Sí. Y, lo que también habría que ver es qué pasa en la Marina. Porque tengo la impresión de que a mí me llama mucho la atención estas salidas como a responder del secretario de Marina a esta Xóchitl Gálvez. Muy políticas, digamos, ¿no? Muy políticas, no las entendí, o sea, dije, o sea, no entiendo por qué un secretario de Marina se toma esas atribuciones, Pero además de tener que salir cuando ellos regularmente lo que mantienen es una especie de silencio o dan una explicación a través de otros mecanismos, ¿no? O sea, sin un discurso político. Sin un discurso político. Cuando estás en un proceso electoral, ¿no? Además, claro. Con una candidata a la presidencia. Entonces yo, si te soy franco, no acabé de entender por qué se enganchó el secretario de Marina. Que no fue una vez, fueron por lo menos dos o tres ocasiones, exactamente. Entonces esa parte es lo que yo creo que es el legado de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un legado donde creo que hay una alteración absoluta sobre la relación, donde, digamos, por no ser nada más de cuestionar al ejército porque sí, pero lo que pasa es que es muy difícil si tú no pensarlo también así, si no ves cómo actúan los ejércitos en el mundo, ¿no? Cuando no están regulados o no están regulados suficientemente. Exacto. Una cosa que yo creo que es lo que se le va a restregar a López Obrador, la historia se lo va a restregar, es haber protegido al ejército tanto o más, creo yo, como lo hizo Peña Nieto, con el caso de Ayotzinapa. Y con otros casos de violaciones o crímenes extrajudiciales por parte de Fuerzas Armadas. Simplemente la opacidad, no saber con exactitud qué está haciendo el ejército. Hace poco veíamos un informe que se reveló a partir de una solicitud de información donde se daba cuenta de un cuerpo nuevo de la Sedena que al parecer es un cuerpo que está diseñado para rescate de militares en situaciones de crisis, digamos, de enfrentamientos con grupos del crimen organizado. Y ahí se señalaba que este grupo ya ha rescatado, digamos,
a alrededor de 145 militares, ¿no? Que los ha sacado de fuego cruzado, heridos, etcétera, y los lleva a buen puerto. Bueno, ahí se hablaba de alrededor de 100 y cacho enfrentamientos. Y aquí la opacidad con la que se maneja este gobierno, pues no te permite establecer efectivamente en qué momento hubo un enfrentamiento y si en ese enfrentamiento hubo muertos, heridos, ¿no? Y eso me parece que es muy peligroso, porque tienes a un ejército aparentemente que no está haciendo labores de combate al crimen, pero que en la realidad los está haciendo, pero los está haciendo atrás de un velo protector que no sabemos exactamente qué están haciendo. Sí, yo ahí diría también que no sabemos esos enfrentamientos en qué contexto se producen, claro. Si son producto de una investigación, si son fortuitos. Exacto. Y, o son las agendas de generales, son las agendas de generales muy personales, exactamente, ¿no? Claro. que también esa es otra, o sea, que se ha construido a partir de los últimos sexenios, no en nada más, ¿no? O sea, claro. Que los propios generales, el generalato, tenía cada uno su propia agenda, ¿no? Sí. Y entonces podías haber ahí confrontaciones entre unos y otros y cuidando unos con otros o algunos coludidos con ciertas organizaciones. En eso han sido muy activos también, hay que decirlo, los militares, y no nada más las policías, o como siempre se dijo desde la etapa de Genaro García Luna, los policías locales, ¿no? Son muy corruptos, ¿no? Claro. No todos. Hay entonces, niveles. Todo el mundo tenía su propia agenda, ¿no? Todo el mundo tenía su propia agenda. Vamos a ver qué pasa con el tema del ejército. Me parece que es importante, a ver si la otra semana, si andas por acá todavía, platicamos sobre la sucesión. Y ahí enlazamos un poco el tema de cómo le va a ir a Sheinbaum con los militares. Me parece que enlaza perfectamente, porque la sucesión presidencial pues ya está dentro de la gestión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es un tema que no se está viendo ahorita, pero no se está viendo. Pero bueno, hay que abordarlo. Pero por lo pronto te agradezco muchísimo, Alejandro, haber estado con nosotros. Ojalá que tengamos posibilidades de conversar la semana que entra otra vez en vivo en el estudio. Pero bueno, pues por lo pronto llegamos al final. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias.